Hermanos, durante esta semana vamos a estar hablando de los eventos esta noche, acontecimientos finales, de acuerdo a cómo han sido escritos por el Señor, tanto en su palabra como en el Espíritu de Profecía. El método que usamos nosotros es Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Y otra cosa también que usamos es que nos gusta poner las citas acá en la pantalla para que juntos leamos todos. Porque no debe ser palabra de hombre, sino lo que escrito está. Entonces, esta noche, acontecimientos finales. Mañana avanzaremos y estudiaremos el tiempo de angustia, cual nunca fue, que ya estamos viviendo en él. Solamente que va acelerándose cada día más. Se va complicando cada día más. Pero a pesar de que vivimos en el tiempo de angustia cual nunca fue, porque vamos a entrar dentro de poco, no es un mensaje de desesperanza, porque Salmo 46:1 dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. También vamos a estar hablando acerca del juicio. ¿Qué parte tenemos nosotros en el juicio? Si nosotros sabemos qué parte vamos a usar en el juicio, nos vamos a cuidar más y vamos a poder comprender el conflicto. Y en realidad pensamos nosotros que estamos esperando la venida de Cristo, ¿verdad? Sin embargo, la realidad es que Cristo está esperando por nosotros, que nosotros estemos listos. Él ya hace rato que quisiera haber venido, pero nosotros seguimos aquí en esta tierra todavía, esperando a un pueblo que se ponga de su parte, de su lado, para poder acabar con este conflicto. Entonces eso lo vamos a estar estudiando la tercera noche. Y de ahí en adelante vamos a ver también a nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, el día sábado. Vamos a hablar también del nuevo orden mundial y de lo que Dios nos vaya inspirando en el camino. Mientras vamos conversando y vamos estudiando, vamos a irnos conociendo. Así que me alegra mucho ver a un remanente acá en Irving, Texas. Hermanos, cada uno de nosotros, me imagino, ha sido llamado por Dios. Y nuestra lealtad debe ser al Dios del cielo, aunque se desplomen los cielos. Muchas veces se maneja o se trabaja en la mente nuestra y el enemigo le gusta sembrar temor en nosotros. Pero Jesucristo dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. No hay nada mejor que estar libre, solamente su lealtad, esa libertad, devolvérsela al Creador. ¿Sí? A pesar de que digan lo que digan los hombres. Dios desea que todos seamos salvos. Pero el enemigo se encarga de que poner temor. Y a veces ser miembro de una organización o estar debajo de otra persona, no. Cada uno de nosotros fue creado libre, con un potencial de solo de aceptar y creer en Cristo Jesús y crecer en Él. Si usted y yo, queridos hermanos, vivimos de acuerdo a un escrito está, camine recto delante de Dios y Él ha prometido que nos va a cuidar. En el libro de Juan, capítulo 1, versos 11 y 12, que fue la lectura bíblica, repasamos. A los suyos vino y los suyos le recibieron. No le recibieron los suyos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Esto a qué se refiere este pasaje? A la primera venida de Jesucristo, cuando Él nació en Belén, ¿cierto? En aquellos días su pueblo era el Israel literal. A los suyos vino, no le recibieron. Veamos lo que dice la inspiración comentando acerca de eso. Está en el conflicto de los siglos, la versión del 54, página 358. Cuando se produjo el primer advenimiento de Cristo, los sacerdotes y los fariseos de la ciudad santa
a quienes fueran confiados los oráculos de Dios, habrían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del Mesías prometido. ¿Podían o no podían? Claro que sí. Sigue diciendo, la profecía de Miqueas señalaba el lugar de su nacimiento. Miqueas 5:2. Daniel especificaba el tiempo de su advenimiento. Entonces, Dios había encomendado estas profecías a los caudillos de Israel. No tenían pues excusa por no saber de que el Mesías estaba a punto de llegar y por no habérselo dicho al pueblo. No había excusas. No había ninguna excusa. Sigue diciendo, su ignorancia, ¿de quiénes? De los caudillos. Su ignorancia era el resultado de culpable descuido. ¿Por qué no lo recibieron? Por los caudillos, por los dirigentes. Sigue diciendo, los judíos estaban levantando monumentos a los profetas de Dios que habían sido muertos, mientras que con la diferencia con que trataban a los grandes de la tierra, estaban rindiendo homenaje a los siervos de Satanás. Absortos en sus luchas ambiciosas por los honores mundanos y el poder, perdieron de vista los honores divinos que el Rey de los cielos les había ofrecido. Triste, ¿no? Ese relato. Pero sigue diciendo, los ancianos de Israel deberían haber estudiado con profundo y reverente interés el lugar, el tiempo, las circunstancias del mayor acontecimiento de la historia del mundo, la venida del Hijo de Dios para realizar la redención del hombre. Ese era el mayor evento del mundo en ese momento, la primera venida de Cristo Jesús. Ahora, el mayor evento es la segunda venida, ¿cierto? Pero estos caudillos perdieron de vista. Qué triste. Todo el pueblo debería haber estado velando y esperando para hallarse entre los primeros en saludar al Redentor del mundo. Todo el pueblo. No había excusas. Estaba escrito está. Sigue diciendo, para nosotros, oh, qué lección encierra esta maravillosa historia de Belén. Qué reconvención para nuestra incredulidad, nuestro orgullo y amor propio. ¿Creemos o no creemos? Ahí dice nuestra incredulidad. ¿Cómo nos amonesta a que tengamos cuidado, no sea que por nuestra, ¿qué cosa? Criminal indiferencia, nosotros también dejemos de discernir las señales de los tiempos y no conozcamos el día de nuestra visitación? ¡Wow! Eso se está repitiendo, lamentablemente. Dice nuestra criminal indiferencia, que no cometamos los mismos errores. Así que con eso en mente, Juan 14:29, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Esto el Señor Jesús se lo dice a sus discípulos antes de los eventos de la crucifixión. Esa es la primera aplicación. Pero esas palabras también están escritas para nosotros. Él nos ha dicho todo lo que va a suceder antes de que suceda para que creamos, para que nuestra fe no falte. ¿Ok? También le dijo el Señor esta declaración que ha sido controversial este texto. En ese texto nos dice, Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y ahí muchos se agarran y dicen, nadie sabe. Bueno, aquí está diciendo el día y la hora. La profecía decía que al final o al principio del tiempo del fin, cuando termina la profecía de los 2300 días, 1844,
Ya estábamos entrando al tiempo del fin. Y hubo un movimiento alrededor del mundo, guiado por el Espíritu Santo. Sabemos y conocemos Guillermo Miller, aquí en América, que estaba estudiando las profecías. Pero también en el conflicto de los siglos nos habla de Joseph Wolf. Joseph Wolf estaba del otro lado del mundo, en el continente europeo y en África. Y él, este señor, de descendencia judía y alemana también. Y entonces él cuenta en su testimonio que desde niño tuvo la inquietud de quién era Jesús, porque como descendiente de judíos no aceptaban de que era el Mesías. Pero el Espíritu de Dios trabajó milagrosamente con él y aceptó a Cristo Jesús. Y a los 12 años se dedicó a andar buscando servir al Señor y se le conoce como el misionero universal. Y entonces para aquellos días él escribió esto y está en el conflicto de los siglos también. Wolf creía inminente la venida del Señor, según su interpretación de los períodos proféticos. La gran consumación debía verificarse en fecha no muy diferente de la señalada por Miller. Él está del otro lado del mundo, pero está llegando en el estudio de la Biblia al mismo bosquejo, al mismo plan. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu Santo que le estaba enseñando a los dos y a todo ese movimiento que estaba predicando la segunda venida de Jesús. Sigue diciendo, a los que se fundaban en el pasaje del día y ahora nadie sabe, para afirmar que nadie podía saber nada respecto a la proximidad del advenimiento, Wolf les contestaba, ¿dijo el Señor que el día y la hora no se sabrían jamás? ¿No nos dio señales de los tiempos para que reconociéramos siquiera la proximidad de su venida, como se reconoce la cercanía del estío por la higuera cuando brotan sus hojas? Seguía diciendo, no conoceremos jamás ese tiempo cuando Él mismo nos exhortó no solo a leer la profecía de Daniel, sino también a comprenderla. Y es precisamente en Daniel donde se dice que las palabras serían selladas hasta el tiempo del fin. Sigue diciendo él. Además, nuestro Señor no dice que la proximidad del tiempo no sería conocida, sino que nadie sabe con exactitud el día ni la hora. Dice que se sabrá bastante por las señales de los tiempos, para inducirnos a que tengamos miedo. Porque muchos dicen, ustedes son alarmistas. No. Si alguna cosa, el Señor dice que debemos tocar alarma, tocar trompeta para despertar al pueblo, ¿cierto? Y el hecho de que Él nos ha dicho lo que va a suceder no es para que tengamos miedo, sino para prepararnos. En eso es lo que estamos y debemos estar nosotros enfocados en prepararnos para la venida de Cristo Jesús. Porque lo que está en juego es la salvación y la vida eterna. Entonces, el fin de la profecía es darnos cuenta que el tiempo se está terminando, que Cristo está volviendo y que yo debo estar listo, preparándome. Para inducirnos a que nos preparemos para su venida, así como Noé preparó el arca. Nadie sabe el día ni la hora. Eso está claro, ¿verdad? Cualquiera que le diga un día, una fecha exacta, salga corriendo de ahí, porque eso no viene del Señor. Nadie sabe el día ni la hora. Era el argumento aducido con más frecuencia por los que rechazaban la fe del advenimiento. El pasaje bíblico dice, empero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Los que estaban esperando al Señor dieron una explicación clara y armoniosa de esta cita bíblica. Y resultó claramente refutada la falsa interpretación que de ella hacían los adversarios. Esas palabras, nadie sabe el día y la hora, fueron pronunciadas por Cristo en su memorable conversación con los discípulos en el Monte de los Olivos, después de haber salido del templo por última vez. Note, los discípulos habían preguntado, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús les dio las señales y les dijo, cuando vieres todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Y esto me sacude.
No debe interpretarse una declaración del Salvador en forma de que venga a anular otra. Aunque nadie sabe el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. Y máxime los adventistas del séptimo día. Porque a los adventistas del séptimo día se le ha dado una luz maravillosa y un mensaje maravilloso para estos tiempos. Y nosotros, por nuestro estilo de vida, debemos de estar predicando eso. No solo por palabra, sino también nuestro estilo de vida. Se nos exhorta, o sea, se demanda de nosotros que sepamos cuándo está cerca. ¿Cuándo está cerca? Note esto que sigue. Se nos enseña además que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su advenimiento está cercano será tan fatal para nosotros como lo fue para los que viviendo en días de Noé no supieron cuándo vendría el diluvio. Primero Dios espera de que nosotros sepamos, y si no lo sabemos, entonces estamos en serios problemas. Nos va a pasar como a los antediluvianos. Me gusta ponerlo en rojo, como cuando uno va manejando. Reflexiona. Se nos exhorta, Dios espera de que nosotros sepamos, y si no lo sabemos, será fatal para nosotros y los nuestros. Este ha sido el mensaje siempre de nosotros. En Apocalipsis 10, versos 5 y 6, leemos: Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Aquí tenemos aparentemente un detalle que podría complicar las cosas. Porque el ángel que está hablando es Cristo Jesús, ese ángel. ¿Cierto? Y el ángel está diciendo que el tiempo no sería más. Preguntémonos, porque aparentemente hay como un conflicto aquí. El ángel está diciendo que el tiempo no sería más. ¿En qué vivimos nosotros? En el tiempo y en el espacio. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir el ángel? Profecías de tiempo no serían más. Es decir, noten cómo es el conflicto. El Señor hace las cosas originales, Satanás las falsifica. ¿Cierto? El Señor usó esta profecía para indicarnos que hemos llegado al tiempo del fin. Pero como el Señor sabe que todo lo que Él hace, el enemigo lo falsifica, el Señor sabe que se iban a levantar, y siempre se están levantando, hombres haciendo estudios y diciendo, Cristo viene a tal fecha. ¿Se acuerdan, por ejemplo, decían que en el año 2000 era el fin del mundo? Que en enero 1 del 2001, que en junio 6 del 2006, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre se están levantando con profecías de tiempo, y eso es lo que el ángel está diciendo. No le tengas temor a ellos. Profecías de tiempo, no más. Ahora, ¿cómo el Señor nos va a guiar a nosotros en estos últimos días? Hay una declaración en Testimonios para los ministros, donde dice que el Señor iba, escuche bien la palabra, el Señor iba a modificar su método de trabajo para estos últimos días. Es modificar, no cambiar, porque Dios no cambia. ¿Cierto? No hay ni sombra de variación en Él. Pero Él, debido al conflicto, tiene que irse ajustando y guiándonos de otra manera. En este caso, para nosotros en los últimos días, el Señor nos va a guiar a través de los acontecimientos. No fechas, no profecías, sino
acontecimientos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubieran sido reveladas. ¿Es o no es? El Señor nos está guiando paso a paso con los acontecimientos y lamentablemente los acontecimientos los hemos dejado de ver, de prestar atención. Y esos acontecimientos nos están enseñando dónde estamos. Ahora, hay un enemigo que se encarga de eso. Es Satanás, que procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia los encontrará listos. No los encontrará listos. ¿Se da cuenta? El tiempo va pasando y lo menos que tenemos nosotros es tiempo. El tiempo va pasando, los acontecimientos se están dando, y el tiempo que nosotros deberíamos estar preparándonos para el tiempo de angustia, entonces, como no estamos atentos a los acontecimientos, no nos estamos preparando. Vendrá el tiempo de angustia y no estaremos listos. El resultado será fatal. Fatal. ¿Vamos bien? Ahora, la inspiración nos dice en Evangelismo, página 146. El tema debiera mantenerse ante la gente. ¿Qué tema? Hay muchas personas que comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Es el deber de los centinelas y de los laicos dar a la trompeta un sonido certero. ¿Qué debemos hacer? Un sonido certero. Pero allí se nos dice que debemos ilustrar. Ilustrar. Cuando estaba trabajando en el trabajo secular, hablaba con las personas y le decía que Cristo venía. Cristo viene pronto. Y la gente siempre me decía, pero desde que soy niño o soy niña, están diciendo que Cristo viene. Sí, pero han habido terremotos y han habido desastres. Siempre han habido eso. Entonces ya la gente como que ya no le presta atención a eso. Sus conciencias se han puesto duras, ¿cierto? Se han acostumbrado. Por eso el Señor dice, debemos ilustrar. ¿Cómo ilustramos? Bueno, aquí hay una ilustración, ¿cierto? Del plan de redención. Este cuadro lo hizo Joseph White, o José White, el esposo de Elena G. de White, donde está tratando de presentar todo el conflicto, desde la caída hasta que volvamos a la ciudad santa. Entonces, eso es una ilustración. Esto es otra ilustración que nos ayuda a captar, más o menos, la venida de Cristo Jesús. ¿Cierto? Entonces, dicen que una imagen o una escena vale más que 1000 palabras. Entonces el Señor está diciendo, ilústrale al pueblo. Ilustremos dónde estamos. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta noche. El tema debiera de ser mantenerse ante la gente. ¿Qué tema? Cristo viene. El tiempo se nos acaba. Es momento de arrepentirnos. Es momento de consagrarnos completamente al Señor. El tema debe ser mantenido ante la gente. Vamos a tratar entonces de hacer una ilustración. Alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. A ver, muéstrame dónde estamos. Por eso el Señor dice, ilústrales. Uno que trató de ilustrar fue Guillermo Miller, con ese gráfico de los 2300 días. Resulta que Guillermo Miller estaba viviendo al final, ¿cierto? Él repasó el estudio de la Biblia y se dio cuenta
que el hombre de pecado, que la edad oscura era la profecía de los 1260 días y que concluiría en 1800, calculó él, 1843. Nosotros sabemos que después lo volvieron a estudiar y llegaron a 1844, ¿verdad? Entonces, ese gráfico despertó a la gente y por todos lados la gente sabía, según el gráfico, Cristo viene. Uno que trató también de ilustrar fue Fernando Chan. Este pastor escribió ese libro, Preparación para la crisis final. Déjeme decirle que yo soy adventista desde el año 2003. ¿Ok? Vengo de la iglesia, o era de la iglesia popular. Pero sucedieron una serie de eventos en mi vida. Y desde el año 2002, septiembre, debí haber muerto en un accidente de carro. Pero el Señor me salvó la vida milagrosamente. Y eso me hizo reflexionar. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y empecé a estudiar la Biblia. Cuando entré a la iglesia, los mensajes eran diferentes a los que se dan ahora. Estoy hablando de la popular o de la nominal, ¿cierto? Antes los mensajes adventistas eran las profecías de Daniel, porque eso despierta a la gente. Los libros que se escribían para los años 1970 eran, por ejemplo, Maranata, Cristo viene, la preparación para la crisis final, y todo era en base a la segunda venida de Jesús. Hoy los mensajes son de prosperidad, de paz y amor. No te preocupes. Y los están convirtiendo a los que escuchan eso en moradores de esta tierra. ¿Cierto? Pero los adventistas del séptimo día tenemos un mensaje que dar. Cristo viene pronto. Cada momento debe ser Cristo viene pronto. Si no vino hoy, gloria a Dios. Que todavía Él está paciente con nosotros para que no nos perezcamos. ¿Cierto? Pero el mensaje es Cristo viene. Y Pablo escribió que la salvación es hoy. Hoy debo de vivir como si mañana no existe. Entonces los adventistas de aquellos días todavía hablaban y creían en la segunda venida. Otra vez me refiero al nominal. ¿Cómo se saludaban los hermanos antes? Maranata. Cristo viene. Ese era el saludo, esa era la consigna nuestra. Cuando estuve en el ejército y hacía posta o guardia, celaba de noche el campamento mientras los otros dormían. Y si usted miraba una sombra allí en la oscuridad, miraba una sombra moviéndose, tenía que preguntarle la contraseña de esa noche, porque si no se la sabía, era enemigo. Entonces siempre en la medio de la noche, en la oscuridad, se decía, ¿quién vive? Y pues decían el de esa noche. De igual manera los adventistas era Maranata, Cristo viene, ese es el saludo nuestro. Pero lamentablemente eso ha ido cambiando con el proceso del tiempo. Y ha sido un proceso largo. Le puedo adelantar esto, que lo que creyeron los pioneros adventistas y que lo dejaron escrito en 1872, las creencias a las que se creen ahora son diferentes. Son diferentes. Nosotros debemos de volver al mensaje de los pioneros. Ahí fue donde Dios dio su bendición. Es decir, el enemigo quiere engañarnos. Quiera Dios que no lo logre. Por eso les dije al principio, te pongamos los ojos en Cristo Jesús. Leamos la Escritura por nosotros mismos. Leamos el Espíritu de profecía por nosotros mismos y dejemos que Dios nos guíe a toda verdad. Gloria a Dios por este remanente. Estaremos orando y oren por nosotros también. Entonces, en aquellos días se escribían los libros siempre Cristo viene. La preparación para la crisis final, porque para ellos la venida era inminente y los acontecimientos estaban a la vuelta de la esquina. Lo que pasa es que no se han dado. O sí se han dado, pero no se han dado con la velocidad que nosotros esperaríamos. En una de las páginas de ese libro de preparación para la crisis final está este gráfico que lo hizo el pastor Fernando. De ahí lo tomé
y lo puse acá para el estudio. Nos dice el libro de Maranata, nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes, otra vez, acontecimientos. Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción. ¿Sí? Estos eran los temas antes para los adventistas: el sellamiento, la lluvia tardía, el zarandeo. ¿Sí o no? Aquellos que tienen más de 15 años. Eso eran semanas, a veces hasta 15 días. Y nosotros tenemos series de algunos de esos temas también, porque tenemos que prepararnos. Ahora bien, el pastor, otra vez el cuadro que puso Fernando Shain. Dice la inspiración: la historia pasada se repetirá. Conflictos viejos resurgirán a una nueva vida y el peligro asediará a los hijos de Dios, menos en Irving, por doquiera, donde quiera estemos. La ansiedad está tomando posesión de la familia humana, está saturando todas las cosas que hay sobre la tierra. Ahora, note esta cita. Testimonios para la iglesia, tomo 7. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, note, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Y eso está en armonía con la Biblia. En Salmo 25:14, note qué linda cita esta. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Y qué más? Y a ellos hará conocer su pacto. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Así que aquellos que se coloquen completamente de Dios captarán el paso de los eventos, de los acontecimientos. ¿Habrá alguien que quiera ponerse la mano de Dios? Pues vamos a pedirle a Dios que nos ayude a captar los acontecimientos. Volviendo a nuestro gráfico entonces. Sabemos, y de paso si puede hacer una hoja de papel, ponga esa raya y va a ir llenándolo para que pueda compartir con otros ese estudio. Tenemos que despertar a nuestros hermanos y al mundo entero también. Entonces, sabemos que en 1844 estamos viviendo, o empezó el tiempo del fin. En 1844 es cuando Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, pasó del lugar santo al lugar santísimo, ¿verdad? Muy bien. Sabemos también que nosotros estamos viviendo en algún momento después de 1844 hasta que Cristo venga. ¿Correcto? Muy bien. También sabemos, por usar una palabra que comprendamos, que el premio mayor, por así decirlo, es la eternidad, la vida eterna. Pero la eternidad es precedida por el milenio, ¿correcto? Porque el milenio es primero y después viene la eternidad. Pero el milenio lo inaugura la venida de Cristo, ¿verdad? O sea, ahí estamos poniendo algunos acontecimientos. Muy bien. Ahora, volviendo otra vez a la inspiración, al espíritu de profecía. Cuando el juicio investigador haya acabado su obra, el destino de todo ser humano habrá sido decidido para vida o para muerte. Ahora nos da un acontecimiento. El tiempo de gracia termina un poco antes de la aparición del Señor en las nubes de los cielos. ¿Se dieron cuenta de ese acontecimiento? Eso se conoce como el cierre del tiempo de gracia. La gracia se va a cerrar un poquito antes de que Cristo aparezca en las nubes de gloria. Para cuando se cierre la gracia, el pueblo de Dios ya debe de estar sellado. Y para eso debemos estarnos preparando.
Debemos estar sellados. ¿Vamos bien? Sigamos entonces. Sigue diciendo el Mensajes Selectos, tomo 2, página 92. El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. Aquí nos da otro acontecimiento. El acontecimiento es la imagen de la bestia. No es ni la bestia ni la marca de la bestia, es la imagen de la bestia. ¿Y qué es la imagen de la bestia? La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Y eso han venido trabajando desde hace buen rato. En realidad, a partir del Concilio Vaticano II, empezaron a romper esa pared que había entre gobierno o Estado e iglesia. Y empezaron a trabajar. Y que se considera un evangelista, gran evangelista, pero en realidad lo que era un masón. Ahí vemos el saludo que Reagan le está dando. ¿Ven la posición de la mano? Es un saludo masón. Porque ellos son lo mismo, son jesuitas. Estaban trabajando para unir iglesia y Estado, para formar la imagen de la bestia. Nos dice la inspiración que para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Sigue diciendo, cuando nuestra nación, ella fue ciudadana americana, está refiriendo a Estados Unidos de América, cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país. Y a la apostasía nacional le seguirá la ruina de la nación. Aquí tenemos más acontecimientos. ¿Qué hacemos? Seguimos llenando nuestro gráfico. ¿Qué país va a quebrar? Económicamente. En realidad, moralmente ya quebró. En la salud, también. En todo. Solo falta la oficial. El colapso del dólar. El colapso de la economía. El colapso de Estados Unidos. Porque esos son el orden de los acontecimientos. Imagen de la bestia, apostasía nacional, ley dominical, ruina de la nación. Bien. Sigue diciendo, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Y la inflicción de penas civiles contra los disidentes será el resultado inevitable. ¿Cuáles serán esas penalidades? Decreto de no comprar ni vender. Y si todavía tú no te rindes con no comprar y vender, el último será decreto de muerte. Cuando el hombre diga decreto de muerte aquí, en el cielo se da otro decreto, ¿verdad? Que es cuando Cristo Jesús dejará el santuario y dirá las palabras de Apocalipsis 22. El que esté justo, sea justo todavía, ¿cierto? Porque ya los unos sellados para vida eterna y los otros ya marcados.
Y como ya el conflicto, ya todo el mundo decidió, pues ya solamente espera las plagas, el pueblo de Dios atraviesa eso, pero no le tocará, y esperando a Cristo Jesús. Esos son los acontecimientos en el orden. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿estos acontecimientos ya se cumplieron o están en un lejano futuro? Veamos. Volviendo otra vez al gráfico de Fernando Shaw. Él puso los acontecimientos en orden horizontal. Nosotros los hemos puesto en vertical, ¿cierto? Con un propósito. Repasemos la historia. Sabemos que los eventos de septiembre 11 de 2001 marcó el inicio de los últimos días. ¿O no es así? El Señor permitió eso que sucediera para sacudir al mundo. No sé si ustedes eran parte de iglesias en esos días, pero las iglesias se llenaban. ¿Sí? Todo el mundo sabía que esto se estaba terminando, pero pasaron los años y otra vez se bajó. Pero Dios permitió, como una trompeta, una campana que sonó, para que el mundo supiera que estábamos entrando en el inicio de los últimos días. En 1844 empezamos el tiempo del fin. Ahora estamos en los últimos de los últimos días. ¿Ok? Así que eso fue 2001. La imagen de la bestia. Bueno, les dije que desde 1962, en el Concilio Vaticano II, decidieron infiltrar a las iglesias, especialmente el adventismo del séptimo día. ¿Sí? Y entonces estuvieron trabajando y para el año 2007 y se formó la Comisión de los 10 Mandamientos. ¿Cierto? Y podríamos decir, bueno, aleluya, gloria a Dios, por los 10 mandamientos. Pero ¿cuál es el problema en esa comisión? El domingo. En esos mandamientos de ellos ponen como día del Señor el domingo. Pero el libro de Éxodo dice que es el Santo Sábado. ¿Ves? Y este movimiento ha seguido trabajando. Y ahora en septiembre se abren todas las puertas de las iglesias para que la gente regrese. Y están trabajando, están vendiendo y empujando el domingo. Incluso hay Biblias que están diciendo que el domingo es el día del Señor. La versión del lenguaje actual, la traducción del lenguaje actual. Antes decían los adventistas, le ofrezco $1,000 a cualquiera que me diga que el domingo es el día del Señor. Ahora tiene que tener cuidado, porque si tienen esa versión, le van a sacar los $1,000. ¿Sí? Entonces, esa comisión que supuestamente para volver a América a Dios, pero es con el día domingo, día falso de adoración. Entonces, eso conduciría a esta nación que supuestamente es protestante, o fue protestante hasta hace algunos días, permitió esta escena que en aquellos días pues no debió haberse dado nunca, y es la revista oficial. No son los individuos, sino lo que representan. Una nación protestante celebrándole el cumpleaños al hombre de pecado. Entonces en el cielo se registra apostasía nacional. ¿Sí? ¿Y qué iba a continuar entonces después de la apostasía nacional? La ruina de la nación. ¿Cómo está Estados Unidos? Inclusive se le celebró pues el cumpleaños allá en la Casa Blanca. Sin embargo, algo interesante, en el 2008 no hizo mucho, ¿cierto? Pero interesantemente 7 años después vino el otro, que este sí vino a amarrar todo. Igual como cuando fue el sitio de Jerusalén, 7 años pasaron. Entonces, vamos dándole más forma a nuestro gráfico. Y tenemos 2001, la caída de las torres. En 2008 se le celebra el cumpleaños al hombre de pecado. En 2009, 2010 y 2011 se dio
ley dominical en Israel, Alemania y Europa. ¿Por qué en ese orden? Y no Haití o Nicaragua o El Salvador. ¿Por qué Israel? ¿Por qué Alemania? ¿Y por qué Europa? Bueno, Israel porque supuestamente es el pueblo de Dios y se debe regir por la Biblia, ¿cierto? Que el pueblo de Dios, entre comillas, Israel literal, diga que el domingo es el día del Señor y que pongan ley dominical. Cuando ellos debieron haber sido los primeros que iban a defender y oponerse a eso. ¿Por qué Alemania? Aquí vemos el reportaje. ¿Por qué Alemania? ¿De dónde era el monje que se levantó? En Frankfurt. Martín Lutero. Era Alemania donde empezó la reforma. Y de allí los ayudantes de Lutero encendieron toda Europa. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el enemigo? Está echando para atrás toda la reforma. Y con el pueblo de Dios, Israel, que debió haber defendido. ¿Cierto? Es literal. ¿Van conmigo? Interesante. Y luego, aquí hay un video donde probablemente ustedes lo vieron. Benedicto en Milán, en junio del 2012, dio un congreso de familias en Milán, 2012. Y después anunció el congreso que acaba de pasar ahora con Francisco, en Filadelfia. Entonces, ¿cómo está la humanidad? Hacia el falso día de adoración. Hacia el falso día de adoración. Entonces, dice el Señor, no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. No está lejano el tiempo. Ella lo escribió en los años 1900. ¿Cómo andamos nosotros? Tenemos los pies hinchados. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de esta nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. El tiempo se nos está terminando. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Hermanos, el mensaje nuestro es un mensaje de preparación que tiene que ir progresando. Además, nosotros estamos en un conflicto. Jehová es Jehová de los ejércitos. ¿Cierto? ¿Y los ejércitos para qué se usan? Para la guerra, para el combate, para el conflicto. Entonces, Jehová, que es el general de los ejércitos, nos ha dado el plan de trabajo. Pero ese plan de trabajo, estamos teniendo trabajo para aceptarlo. Nosotros deberíamos. Cada uno tiene una diferente situación, ¿cierto? Póngalo en oración con el Señor, ¿sí? Pero el plan de Dios es que cada iglesia, cada congregación tenga un lugar ya listo, para que en caso cuando aprieten las cosas y usted tenga que salir huyendo, tenga dónde ir. Si ahora se dieran las cosas, ¿a dónde iríamos? Estaríamos en serios problemas. ¿Sí? Por eso le digo, órele a Dios. Ahora, Dios es un Dios maravilloso y misericordioso. Que a sus hijos que le obedecen, Él va a abrir el mar rojo. Mi trabajo es consagrarme completamente. Solamente un paréntesis. Porque el tiempo ellos están amarrando todos los cabos.
Este señor se fue, pasaron 7 años, ¿y qué pasa? Resulta de que este que ha venido ha terminado de atar los cabitos que hacían falta. ¿O no es así? Y eso ya, el ecumenismo está por todos lados, lamentablemente. Dice el Conflicto de los Siglos, dirigiendo Jesús su mirada hasta la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. Ese fue el gran pecado de ellos. ¿Cuál será el gran pecado del mundo cristiano? El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. ¿Se está viendo eso? Hermanos, el tiempo que vivimos es, mira, vino Francisco, que supuestamente hablando de tantas cosas que supuestamente son problemas, y son problemas, la violencia, las familias destruidas, ¿cierto? Pero como este hombre se puso a hablar allí en el Congreso, hablando de la familia, y justamente 40 días antes habían hablado del matrimonio entre homosexuales. ¿Por qué no se dirigió a eso? Que eso es contrario a la Biblia. El Señor creó a varón y mujer, ¿cierto? Entonces, para que vea cómo toda esa agenda está siendo llevada a las masas y la gente no reflexiona. No reflexiona. Entonces, los preceptos de Dios, la palabra de Dios ha sido tirada al cesto de basura. Pero los hijos de Dios vivimos, escrito está. Escrito está. Hasta que llegue, aunque sea la muerte, ¿cierto? Y en eso debemos estar trabajando. Millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenados a sufrir la segunda muerte, se negarían a escuchar las palabras de verdad en el día de su visitación. Terrible ceguedad, extraña infatuación. Note esta foto. Increíble, ¿cierto? Y para complicar las cosas, el papa que hay hoy es jesuita, primer jesuita. Y los jesuitas surgieron con el objetivo de destruir el cristianismo o el protestantismo y luego destruir esta nación, los Estados Unidos. Porque esta nación nos brindaba el poder de expresarnos, la libertad de expresarnos. Si usted quiere adorar a Dios, esa es su libertad. Nadie podía obligarnos, pero eso está cambiando. ¿Sí? Así que, para que vean cómo está el panorama. El tiempo de angustia, que irá en aumento hasta el fin, está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. Hermanos queridos, lo menos que tenemos es tiempo. Lo menos que tenemos es tiempo. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. ¿Cuándo lo escribió? 1904, hace 111 años. Y en esos 111 años ya se ha cumplido. El tiempo de angustia, angustia como no ha habido desde que hubo nación, es inminente y nos encontramos listos. Y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Tal vez el Señor está permitiendo esto. Hemos presentado este tema en diferentes iglesias, hemos hecho videos. Pero tal vez el Señor está permitiendo que ahora podamos hacerlo por televisión. Para poder despertar a otros hermanos. Que la situación, hermanos, es grave. El tiempo se ha desperdiciado. Y el poquito tiempo que tenemos es para consagrarnos totalmente a Dios. Afortunadamente, bendito sea Dios, que no estamos muy tarde. Todavía hay un poco más
Todavía hay un poquito más de tiempo. Les dije que yo me bauticé en el año 2003. El Señor quería que los dirigentes, igualito como con Israel, hubieran estado estudiando esto y hubieran estado diciéndole al pueblo: la crisis viene, debemos prepararnos. ¿Qué sucedió en el 2001, después que caen las torres, con las bienes y raíces, con las casas? Subieron. Del 2001 se fueron al 2008 hacia arriba. Chequeemos las estadísticas. Del 2008 para adelante se vino para abajo. ¿Por qué? Resulta que era los que estuvieran estado atentos a los eventos, cuando vieron que su propiedad subía, podrían haberla vendido, sacar dinero y comprar terrenos en el campo. Eso era lo que Dios quería. En aquellos años tenía una propiedad que me costó 74,000. Para esos años llegó a costar 150,000. Y muchos sacaron dinero. Cuando subió la plusvalía, entonces sacaron, si costaba 100, ahora valía 400, sacaron 200 y se fueron de crucero a pasear, a disfrutar. Y ahora vuelve otra vez a caer, la deuda está en 400 y la casa vale 100. Tremenda trampa. Pero si se hubiera estado el pueblo atento, se hubieran comprado propiedades y estuvieran listas ahí. En aquellos días las propiedades, por ejemplo, allá en Nicaragua, se podría comprar en Córdobas una manzana. ¿Saben lo que es una manzana? Aquí se usan hectáreas. Una manzana se podría comprar hasta en 100, 200 dólares. Hoy están a 5,000 dólares. Y sin agua. ¿Sí? Ahora, está seria la cosa, ¿verdad? El problema del Señor ha sido con su pueblo siempre. Dice que somos duros de servicio. No hemos comprendido el plan de batalla. Pero note esto. Note esto. Supuestamente hay en el mundo 20 millones que creen en el adventismo del séptimo día, ya sea que sean libres, independientes, la reforma o la nominal. ¿Sí? Adventistas del séptimo día, 20 millones. Esos 20 millones están distribuidos en todo el mundo. Sabemos que hay países pobres, pongamos solamente Estados Unidos. Digamos que en Estados Unidos hay 500,000 hermanos registrados. Si cada adventista del séptimo día diera $1 al año, ¿es difícil $1 al año? Yo creo que hasta la nena puede. Papá se lo da. $1 al año. ¿Cuánto se recogería en los 500,000 adventistas? $500,000. ¿Qué se podría hacer con $500,000? Se podrían comprar 2 propiedades de $50,000 en México, empecemos en México, 2 en Guatemala, 2 en Belice, 2 en Honduras, 2 en El Salvador. 5 naciones se cubrirían con $1 al año. Si se diera $1 al mes, abarcaríamos toda América Latina. Todavía se puede. ¿Pero qué sucede? Estamos dormidos y además somos egoístas. Estamos llegando al tiempo que dice la Escritura cuando los apóstoles decían de no ser de nadie en nada. ¿Cierto? Aquí ustedes podrían organizarse, pero a veces ni entre nosotros los hermanos nos llevamos bien. Para irnos allá al monte, pues va a haber problemas. Debemos empezar trabajando aquí, que vivamos en paz los unos con los otros.
que nos soportemos los unos a los otros. Eso es lo más difícil de esta preparación. Soportarnos, amarnos. Porque yo creo que todos queremos ir al cielo, ¿sí o no? ¿Alguno de ustedes quiere que el otro que está al lado se quede? No, ¿verdad? Todos estamos en el mismo equipo, en el de Cristo Jesús. Y ese es el plan de batalla. Ese es el plan de batalla. Entonces, ¿qué sucede? Hay algunos que quieren salir y no pueden. Hay algunos que pueden y no quieren salir. Es tremendo conflicto. Pero si nos unimos, todavía podemos. Todavía podemos. En este poquito tiempo que nos queda. Mañana estaremos hablando del tiempo de angustia. Vamos a ver todo lo que el enemigo ya tiene formado. Lástima que en estos días no podemos cubrir tanto, pero si alguno desea, de pronto le podemos dar unos temas grabados. Mientras duermes, las leyes que están firmadas en este país, que nos complican la existencia. ¿Sí? Y otros temas más. Pero mañana estaremos hablando sobre el tiempo de angustia. Por la razón de que el tiempo de angustia está tan cerca, es que Dios nos ha dicho que nos debemos preparar. Por esa razón. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. Se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Pronto. La gran controversia está llegando a su final. Cada informe de calamidad que ocurre en el mar o en la tierra es un testimonio del hecho de que el fin de todas las cosas está por sobrevenir. La guerra y los rumores de guerra así lo declaran. El Señor viene, oímos los pasos de un Dios que se acerca. El hecho de que disminuye rápidamente el tiempo que media entre nosotros y la eternidad debería impresionarnos profundamente. ¿Sabe qué sucede? Que muchas veces cuando escuchamos los temas nos impresionamos inmediatamente, pero después, como en septiembre 11, la gente corrió y después como no pasó, entonces se enfriaron. No, ya deberíamos que esto no se nos enfríe. Cada día que pasa es uno menos que nos queda para completar nuestra obra de perfeccionar el carácter. Cada día que pasa. Mientras muchos permanecen dormidos y muchos desperdician las preciosas horas en descuidada indiferencia, podríamos decir en el mismo borde del mundo eterno, los que creen deben ser sobrios, deben despertar, deben ser fervientes y diligentes y velar en oración. Así que nuevamente, ahí está el gráfico. Recordemos la lectura bíblica, Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos, que no se repita con nosotros esto, que no se repita, amado hermano, que podamos despertar. Romanos 13:11 y 12 me dice, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amado hermano, Cristo está volviendo. Que Dios nos ayude para estar listos. ¿Cuánto queremos consagrarnos al Señor? Decirle, Señor, abre tú el mar rojo por nosotros. Ayúdame a confiar plenamente en ti y sobre todo, hagamos lo que dice Camino a Cristo. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Que Dios nos ayude, hermanos queridos. Señor bendiga.